Trabajamos por una gestión ambiental sustentable, con inclusión social, porque todos somos parte. Acción Verde, conciencia en movimiento. Buenas tardes, Martín. Una tarde más en FM Keops, en nuestro programa Acción Verde. Hoy nos visita Martín Giuliani, que es ingeniero industrial y es especialista en cambio climático y consultor en cambio climático. Y por supuesto, hoy tenemos a Antonella. Hola, Antonella, ¿cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo estás? Hola Martín, bienvenido al programa. Buenas tardes, Maxi, Anto, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, Martín, queríamos empezar a hablar un poco de esto, de cambio climático, de una problemática que la verdad venimos trabajando hace mucho tiempo y que por ahí para quienes están del otro lado, si querés arrancar un poco de qué hablamos cuando hablamos de cambio climático, digo, empecemos por el principio, ¿no? Bueno, empezando desde lo más general, el cambio climático es el desafío más importante que tiene la humanidad en las próximas décadas y tiene que ver con el aumento de las temperaturas en, digamos, proporciones mucho mayores a las que corresponden a los plazos históricos que pueden tener el clima en nuestro planeta y que es provocado por la acción humana y esto es una realidad, es algo que ya es ampliamente aceptado. El último informe del IPCC, que es el panel intergubernamental de expertos contra el cambio climático, ya afirma de manera absolutamente tajante que es responsabilidad del ser humano este aumento de las temperaturas y que va a tener consecuencias gravísimas en las próximas décadas, sobre todo para los países y las comunidades con menores posibilidades de adaptarse a estos cambios, o sea, a las poblaciones más vulnerables. Por eso, bueno, hablamos de un fenómeno injusto, es un fenómeno que es provocado principalmente por los sectores más pudientes, por las economías más poderosas y que van a padecer en mayor medida los países más pobres y los sectores más postergados. Así que esa es, digamos, la presentación más general de esta problemática. También, bueno, decir que está asociado íntimamente a lo que son nuestras formas de producir y de consumir. El ser humano, en la forma en la que produce y consume los bienes en su día a día, es el que está provocando todos estos cambios, principalmente impulsados por lo que es la quema de combustible, de hidrocarburos. Martín, bueno, para quienes están del otro lado, también contar que Martín es integrante de Nuevo Ambiente y que obviamente venimos trabajando estos temas desde la ONG y puntualmente trabajamos la región capital, Berisso, La Plata y Ensenada, y me gustaría un poco ir más al hueso y trabajar o pensar, ¿no? Desde el abordaje local, cómo podemos empezar a trabajar y qué pueden hacer los municipios frente a esta problemática, porque obviamente la descripción que nos estás dando es muy general y sobre todo está íntimamente relacionada con la política y con, obviamente, las decisiones que se toman los grandes países, pero desde lo local, ¿cómo podemos abordarlo también? Bueno, es interesantísimo, ¿no? Pensar esto, porque sí, hablamos de un fenómeno global, un fenómeno que no importa en qué lugar del mundo se realicen las emisiones de gases de efecto invernadero, afecta a todo el planeta. Eh, entonces pareciera ser una cuestión, una discusión, como decías vos, Santo, ¿no? De las grandes potencias mundiales o de una cuestión de geopolítica global y no una cuestión que pueda tener o deba tener un abordaje local. Y la realidad es que no es así. Es una cuestión que debe pensarse desde lo local porque, bueno, nuestros hábitos de consumo y las cosas que producimos las hacemos muchas veces reguladas por nuestra actividad local. Eh, y para tirar un dato que no es menor, el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero se producen en ciudades. Entonces,
Esto es algo que digamos, se dijo con mucha fuerza en la COP21, que fue donde digamos, de donde salió el Acuerdo de París, que es hoy en día la mayor, el mayor acuerdo mundial para combatir el cambio climático y la mayor esperanza que tiene la humanidad. Y se habló muy fuerte de que es la primera línea de combate contra el cambio climático son las ciudades y son los gobiernos locales. Eh, bueno, existe algunas cuestiones bastante, digamos, puntuales a las que podemos apuntar cuando pensamos desde lo global el cambio climático y es, por supuesto, empezar a pensar en las emisiones que surgen en cómo vivimos y cómo transcurrimos nuestra vida en las ciudades. Por ejemplo, está el tema del transporte. eh, los municipios y los gobiernos locales deben apuntar a que el transporte en sus ciudades y sus localidades sea lo más sustentable y amigable con el planeta posible. O sea, sobre todo, bueno, incentivar el uso de la bicicleta y de que la gente camine, pero también apuntar fuertemente a lo que es el transporte público eficiente y que sea la mayor proporción de la población posible la que utilice el transporte público. También, bueno, muchas cuestiones vinculadas al arbolado público. Sabemos que los árboles son nuestros mayores aliados contra el cambio climático y pareciera muchas veces que las ciudades, en vez de tender a tener un arbolado más eh, de mayor calidad y cantidad, está apuntando a lo contrario. Y no solamente es que los árboles beneficien a la comunidad en la cuestión climática, sino en un montón de aspectos más. Y después también, bueno, el uso propio de los recursos de los que puede al menos tener influencia directa eh, los gobiernos locales. Con eso estamos hablando, bueno, de la eficiencia energética, de de la iluminación pública, de un montón de cuestiones en las cuales hay incidencia directa de los gobiernos locales. Pero más allá de las medidas puntuales, que son muchas más que estas, podemos hablar un montón más de esto, pero no quiero extenderme el tiempo, también hay que entender la ciudad como esa primera, digamos, unidad de participación pública y desde donde podemos generar la conciencia suficiente para cambiar un montón de hábitos, para empezar a pensar las grandes políticas nacionales con las cuales se va a combatir el cambio climático. Desde las ciudades podemos empezar a pensar la transición energética, podemos empezar a pensar las formas en las que nos alimentamos para poder combatir también las emisiones que son provocadas por el sector agroindustrial. Es fundamental pensar desde la ciudad y desde los gobiernos locales la lucha contra el cambio climático. Martín, y si bajamos a una unidad más, si decimos, ¿qué podemos hacer nosotros como individuo para mitigar el cambio climático? Porque la verdad que depende también de nosotros. Si bien hay muchas decisiones que están por encima, porque muchas veces nosotros escupimos para arriba y puteamos al intendente, al gobernador, al presidente o al presidente de la ONU, y hay un montón de cosas que podemos hacer, desde bajarnos del auto y agarrar la bicicleta a poner el aire acondicionado en 24 en el verano y no en 17, y un montón de cosas más que podemos hacer. Pero digo, en general, ¿eso influye? ¿Es el tema a trabajar, en tu opinión? En mi opinión es importantísimo generar conciencia y ser consciente de las emisiones propias, del impacto que uno tiene en la situación del planeta. Eh, a ver, es una realidad que combatir efectivamente el cambio climático va a depender de grandes decisiones y de los grandes decisores de la política mundial y también de la nacional, lo que mencioné recién, la transición energética, cómo se va a realizar, cuánto se va a impulsar las energías renovables, el transporte limpio. Pareciera que depende en muchos casos de grandes decisores, ¿no? Pero también hay que comprender que esas grandes decisiones las toman personas y personas que en general están vinculadas están en un lugar de poder porque tienen el aval de una sociedad. Y si esa sociedad es consciente de que tenemos que hacer algo en este sentido contra el cambio climático, la sociedad misma es la que le va a exigir a los dirigentes
que impulsen acciones en este sentido. Entonces, es importante pensar mucho desde la educación, eh, poder educar sobre la cuestión climática y generar conciencia. Pero bueno, y estas acciones que mencionabas vos son parte de la conciencia, y son parte de la conciencia que uno debe tener para poder exigir, y también de lo que debe obrar para poder exigir además. Entonces, sí, a mí me parece que es importantísimo, pero es importantísimo también empezar a incorporarlo a la educación formal y a la educación informal, pero fundamentalmente aprovechar algunas herramientas como existen hoy en día a través de lo que es la nueva ley de educación ambiental, incorporar fuertemente incorporar la cuestión climática y empezar a educar desde muy chicos a todos los ciudadanos y ciudadanas para pensar y ser conscientes de la cuestión climática. Martín, hay un tema que por ahí es un poco conflictivo, sin entrar en el terreno político. Te pido la opinión. En mi opinión, yo siempre estuve en contra de que se subsidie la energía, que se subsidie la electricidad y demás, porque eso genera que muchos te digan, yo dejo el aire acondicionado porque tal la luz la puedo pagar. Y la verdad que no es lo que vos puedas pagar, sino, sino el daño que se genera para producirlo. Por lo cual, a mí me parece que el tema de subsidiar la energía, si bien es cierto que hay sectores que no pueden pagar energía y tampoco queremos que se mueran de frío, que estén al oscuro, que no puedan tener energía eléctrica, o gas o lo que sea, digo, me parece que vamos en contra de la corriente cuando subsidiamos energías, sobre todo subsidiamos energías a base de petróleo y no subsidiamos pantallas solares o no enseñamos a la gente cómo podemos hacer para trabajar con energías renovables. ¿No te parece a vos? Sí, yo coincido. También nosotros venimos de una discusión como país, eh, en la cual había una política de subsidios que era muy fuerte, pero generaba distorsiones muy importantes. Nosotros venimos de esa discusión en la cual ya ni siquiera era la cuestión ambiental la que nos llevaba a pensar en que teníamos que rever esta política de subsidios, sino simplemente pensar en que pagaba mucho más por la energía una persona en Jujuy que en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es el distrito más rico del país. Nosotros cuando abordamos la discusión de subsidios, lo abordamos desde ese punto de vista, y siempre se abordó también desde el punto de vista del bolsillo. Yo no escuché muy poco este argumento que decís vos, que es muy cierto, eh, que estamos subsidiando tipos de energía que son contaminantes, y que estamos yendo a contracorriente de lo que están haciendo en los países centrales del mundo, que es ir hacia otros tipos de energías. Eh, Nos falta enfocar la discusión, porque si vos me pedís mi opinión, yo creo que hay que empezar con una política seria de quita de subsidios, sobre todo a los combustibles fósiles. En eso estoy de acuerdo con vos, pero me parece que tenemos un problema grande en este país, que es cómo damos las discusiones. Eh, Me gustaría que empecemos a discutir esto y que esté sobre la mesa el argumento ambiental, que esté sobre la mesa, porque no estuvo nunca cuando se discutió. Y la realidad es que cuando empezaron a subir los precios de la energía, tanto del gas como de la electricidad, la gente empezó a tener un montón de recaudos que debía tener hace mucho tiempo. Lo que decías vos, poner el aire acondicionado a 24, apagar la luz cuando te vas de algún ambiente, esas cosas deberían haber estado siempre. Y esas cosas empezaron a aparecer, pero movilizadas por el bolsillo. Entonces, creo que tenemos que darnos una discusión profunda en ese sentido. Se nos está acabando el tiempo, Anto, ¿tenés algo en el tintero? No, la verdad que le dejaría más el mensajito final a Martín, y sí, dejarle el compromiso para seguir profundizando el tema, porque me parece que tiró muchas ideas muy buenas para seguir trabajando y para seguir pensando el cambio climático, sobre todo desde una perspectiva local y de cómo se podría abordar desde los gobiernos locales. Así que nada, te dejo el mensaje final para aprovechar los últimos minutitos de programa.
Bueno, sí, por supuesto es un tema muy amplio. Cada cosa que iba tocando a veces me daban ganas de explicar un poco más, pero bueno, sé cómo son los tiempos y no quiero irme por las ramas. Eh, yo la verdad no sé si un mensaje, tal vez no me siento con la autoridad para darlo, pero sí es un tema del que me encanta hablar y realmente creo que la educación es la primera trinchera donde tenemos que dar la batalla contra el cambio climático. Y yo agradezco mucho siempre que me invitan a hablar de estos temas. También agradezco mucho a Nuevo Ambiente por estar siempre tratando de impulsar la discusión de este tema y siempre a disposición para poder seguir discutiéndolo, para poder seguir pensando entre todos en conjunto soluciones y ideas para ir impulsando esto. Muchas gracias. Estuvo en Acción Verde Martín Giuliani, el ingeniero Martín Giuliani, que es consultor en cambio climático. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Acción Verde te espera en un próximo encuentro para seguir con los desafíos de la agenda ambiental actual. Es el momento, es ahora. Búscanos como Nuevo Ambiente en Facebook, Twitter, Instagram y en la web.